¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hoy traemos al canal al BYD Atto 3 o BYD Atto 3. Este modelo lo hemos traído en el 2023, pero ha recibido actualizaciones para mantenerse muy actualizado y ofrecer una gama de productos, y en este caso modelos de coches 100% eléctricos, muy competitivos. Pero en el vídeo de hoy vamos a repasar todo lo que ha cambiado este Atto 3 y si sigue valiendo la pena su compra. Así que nada, dentro intro y empezamos. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor, online, sin complicar, lo bueno, lo malo. Bueno, vamos a repasar el exterior. Aquí las actualizaciones son muy tenues y os voy a mencionar todas las que están a la vista y otras que no se notan tanto. En el frontal prácticamente está inalterado. Las ópticas mantenemos esta línea fluida con esta parte también en plata que le da continuidad a toda la zona superior de intermitencia. Todo lo que es el capó muy suave en toda la zona principal, la zona central, pero con una ligera arista para hacer acompañamiento visual a la óptica. Una óptica también en tecnología Full LED que tiene luces automáticas y tiene muy buen haz de luz. Por supuesto, ahora en los dos acabados, Comfort y Design, que ofrece el Atto 3, todas vienen equipadas con este nuevo diseño de llantas en 18 pulgadas. Unas llantas también bicolor y con unas gomas Continental de tamaño 235/50 de perfil. ¿Vale? Aquí vemos el BYD Design, todo también aquí incorporado ya con el sistema NFC para abrir en remoto con la aplicación. También vemos la maneta con ahí el pulsador de manos libres y toda la zona cristalada en el lateral. Vemos negros brillos, la zona trasera va oscurecida. Aquí notamos este detalle en el faldón para ver algo de color. En este caso llamamos el skin white, el blanco que ofrece la gama de colores. Tenemos 4 colores, un gris, un negro y un azul. Y aquí también en este pilar, que es algo novedoso, esta zona con este detalle en negro brillo para dar el efecto de techo flotante. Vemos las barras en el techo en plata y el techo panorámico con la zona delantera practicable. Antena tipo aleta tiburón, ahí vemos el alerón con estos pequeños aletines y la tercera luz de freno en la zona central. En la parte trasera quizás donde se nota el mayor cambio inicialmente, porque han eliminado las inscripciones Build Your Dreams, que es el nombre real de BYD, ¿vale? Que va en toda esta parte del portón, y ahora únicamente dejan el BYD Atto 3 aquí en este lateral. También tenemos tecnología LED, luces dinámicas de intermitencia y una pequeña tira en cromo en la parte superior que le da muy buena terminación a esta saga. Por supuesto vemos allí el limpia luneta que le da buena terminación en cuanto a servicio, ¿no? Para limpiar la zona trasera, pero como siempre a mí me gusta tener estas zonas bastante limpias, ¿no? Y yo creo que esto a futuro BYD debería de integrarlo aquí arriba junto con el alerón y tendríamos una saga muy limpia en cuanto a diseño. La verdad es que está bastante bien. ¿Qué opináis de este nuevo lavado de cara del BYD Atto 3? Muy sutil, pero creo que se mantiene activo, ¿no? Para ser un buen candidato de SUV eléctrico. Vamos para adentro. Bueno, vamos a ver el maletero. Tenemos portón eléctrico y aquí encontramos los 440 litros de capacidad mínima y 1338 litros de capacidad máxima, abatiendo los asientos en un formato 70-30. En este caso vemos un maletero muy típico de SUV con una altura de la boca de entrada elevada y aquí esta bandeja que va enrasada justo con la boca de carga.
levantamos y tenemos un doble fondo disponible con todo el kit de antipinchazos y los bolsos donde llevamos los diferentes cables de carga. Recordar también que este modelo ATO3 está disponible con el Vehicle to Load, con un cable con una regleta para poder aprovechar la carga de la batería con dispositivos externos y hacer uso de esto como una especie de electricidad andante, ¿no? Para algún tipo de aventura, alguna emergencia, incluso pues lo tienes disponible conectándolo allí en el lateral. Conectamos esa regleta y tenemos disponible para los dispositivos que necesitemos. Aquí vemos esta bandeja que está dispuesto con un acabado moquetado muy simple. Aquí vemos los ganchos que van justo al final del portón. De esta manera se evita, al estar más expuesto en otra zona, a que se rompan con mayor facilidad. Vemos que la iluminación está en el lateral izquierdo y dos huequecillos en ambos lados para guardar objetos. Toda esta zona con plásticos típicos de maletero, pero para evitar que se tenga chapa a la vista desde el interior. Aquí tenemos el pulsador y un asidero también para bajarlo de formato de manera manual, y bajamos el portón para ver la velocidad. Se ajusta, una velocidad bastante correcta. Vámonos para adentro. Plazas traseras. El coche no ha variado en cotas ni en ningún tipo de modificación en la carrocería o en el chasis para tener algo diferente, ¿no? Así que con respecto a la versión 2023, el lavado de cara es muy estético y en tecnología, básicamente. Aquí el espacio es el mismo, tenemos una entrada bastante normalita, ¿no?, a este tipo de carrocería, y una puerta que no llega a los 90 grados, pero bueno, para una persona de mi estatura puede entrar sin ningún problema. Yo mido 1,77, un ajuste correcto, vemos aquí chapa a la vista, no pasaría nada, no estamos ante un coche de corte premium, por supuesto, aunque BYD quiere apuntar un poco hacia ese lado lo más premium posible, aunque ya tenga sus marcas enfocadas para esas categorías, pero aquí el ATO3 mantiene una buena terminación general. Aquí encontramos zona mullida, en esta parte llevamos este acabado bitono, tenemos un acabado totalmente en negro, así que podremos elegir dos tipos de acabados interiores, donde aquí destaca el azulado con este toque más clarito, ¿no? Y bueno, si te gusta, pues genial, ¿no?, porque le da una tonalidad bastante atractiva, ¿no?, en el interior, mucha iluminación. Y bueno, aquí las características formas que vemos en las puertas, tanto delanteras como traseras, donde incluso el portaobjetos inferior tenemos nuestras guitarras, un detalle muy característico del ATO3, y eso la verdad es que le da esa personalidad, ¿no? Aquí, bueno, encontramos una banqueta que tiene muy buen espacio, buena sujeción en esta zona. Aquí espacio para las rodillas, puedo extender las piernas. Aquí yo mido 1,77, ya voy rozando con el techo, pero bueno, tenemos este techo panorámico y con lo cual siempre baja un poco, y con la parte delantera practicable. Aquí, bueno, tenemos este reposabrazos con dos portabebidas, dos portalatas, y bueno, no está nada mal. Las lumbares sujetan muy poco, pero bueno, es confortable. En cuanto a anchura, bueno, vamos bien. Vamos a ver qué tal la plaza central. Al tener un suelo bastante plano, prácticamente no hay ningún tipo de diferencia. Puedo ir con las piernas juntas, más de 4 dedos de separación. El respaldo es un poco más duro, pero dentro de lo que hay en el mercado con reposabrazos no es tan duro y tan incómodo. Esta zona también es un poco, la zona baja un poco más durilla y un poco más alta, pero bueno, para viajes puntuales podríamos ir 3 adultos de mi contextura sin mayor problema. Eso sí, no estamos hablando aquí de un monovolumen mega confortable de viaje. Estamos conscientes del tamaño y el coche que es. Aquí en los respaldos de estos asientos tipo semi-bucket tenemos dos bolsillos más pequeños para objetos pequeños y un bolsillo más grande para alguna revista o un cuaderno. En la zona central tenemos dos aireadores con este formato que también veremos en la zona delantera, con apertura para salida de clima. Hay otra firma, BYD Design, y dos puertos USB A y tipo C y una pequeña
guanterilla para dejar alguna cosilla allí. Iluminación aquí en los laterales y nada, vámonos para adelante. Plazas delanteras, buena apertura, aquí tampoco hay mayor diferencia con el modelo que hemos revisado hace unos años y en este caso buen ajuste, la verdad es que bastante bien, y aquí encontramos la misma calidad que en las puertas traseras, aunque mayor superficie, entonces tenemos como más detalle, ¿no? Todo con superficie mullida, vemos este acabado bitono en esta unidad, recordar que tenéis un acabado negro total, que bueno, si no os gusta este canteo de colores, pues hay para los dos gustos. Y vemos estas manetas que también son típicas del Atto 3, con altavoces aquí integrados y una pequeña luz LED que también se va dinámicamente recreando aquí, y hacemos uso de la maneta de esta manera para abrir y cerrar. Igual el mismo formato de guitarra para la zona de porta objetos en la zona inferior, y bueno, todo con buena terminación. Eso sí, no sé si se llega a percibir en el micro, pero en este tipo de detalles sí que algún crujido se siente, ¿no? Pero bueno, tienes que forzarlo, obviamente. En cuanto en movimiento estás con el coche, no hay ningún tipo de crujido, eso sí, pero como es zonas donde sueles tener que coger, pues puedes notar algún tipo de crujido, ¿no? Son muchas piezas, se ve muy bonito estéticamente, pero veremos con el pasar del tiempo qué tal envejece todas estas cosas. Salpicadero con esta dinámica de BYD, con recreación oceánica, ¿no? Todo muy fluido, aquí con este tono azul. También vemos estos aireadores también en formato bastante peculiar, ¿no? Típico del Atto 3, que además estos aireadores, para cerrarlos, tenemos aquí estos cierres en rojo, y bueno, regulamos de esta manera, al igual que en los extremos. Y bueno, para poder ver lo que son cuadro de instrumentos y pantalla, tenemos aquí nuestro pulsador, pisamos freno, encendemos, nos da la bienvenida y ya estaría. Aquí vemos el cuadro de instrumentos, también sin mayor variación, con toda la información bastante bien resumida, zona de puerta, autonomías, porcentaje, odómetro general, los modos de conducción y regeneración, la hora, el clima, las luces automáticas activas, la velocidad, y aquí nos lleva el asistente de conducción, el ADAS, activo cuando ya estamos en conducción, y nos va dando avisos, ¿vale? Y bueno, llegamos a la pantalla, que es también uno de los cambios que tiene este coche, que bueno, ha favorecido muchísimo, ¿no?, a este modelo, ha dado un salto cualitativo en ese aspecto, y vemos todo cómo está expuesto en este sistema. Bajamos aquí, tenemos todo este resumen que podéis ver, podemos personalizarlo, abrir, carga inalámbrica activa o desactiva, la energía, la pantalla apagarla, bueno, estos módulos que tenemos aquí. Pero por ejemplo aquí tenemos el sistema de aviso acústico de velocidad, desactivamos, lo tenemos aquí en resumen, tenemos aquí habilitado la ubicación, el Bluetooth, ¿vale?, las notificaciones, y aquí tenemos también para los comandos de voz, ¿vale? Vamos a ver. Tengo calor. Muy bien, la velocidad del ventilador aumentará en 1. También ya ha mejorado. Vamos a bajar un poco el clima para que no nos interfiera en el micro, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, el clima, pinchamos, tenemos todo este formato. Ahora el volante también lo tenemos calefactado. Los asientos pueden ser también refrigerados y calefactados, los delanteros. Tenemos la calidad de aire, toda esta configuración, y clima bisona, ¿vale? El formato de la pantalla, si pulsamos, lo tenemos también en esta disposición en vertical y en horizontal.
Vamos aquí a las aplicaciones, tenemos Spotify, Apple CarPlay, Android Auto, la visión también panorámica de coche invisible, tenemos también el coche en 3D que podremos girar, las diferentes vistas predeterminadas y bueno, aquí damos nuevamente asistente, tenemos la navegación para que veáis cómo carga de rápido. La verdad es que está muy fluido, me gusta cómo está planteado. E incluso tenemos aquí para ver los cargadores que tenemos más cerca, incluso nos indica el total de cada tipo de carga. La verdad es que está muy bien cómo va mejorando gracias a las actualizaciones de BYD este sistema. Y bueno, aquí en la zona de volante tenemos esta zona para los mandos de control de crucero y aquí toda la zona multimedia y el volante prácticamente inalterado con pespuntes, muy bonito, y aquí esta zona un poco más achatada. En la zona central, bueno, vimos la zona de aireadores, aquí la carga inductiva, bueno, llevamos aquí la llave, como la podéis ver, ¿vale? Y esta zona con la consola, con este selector de cambio, aquí tenemos el park y para mover ya se nos ilumina la D o en reversa con la R. Ahí ya tenemos la cámara marcha atrás y pulsamos la P que se nos ilumina. Tenemos aquí el freno electrónico, los warning, sensores, ángulo muerto, auto hold, clima automático, desempañante, subir y bajar volumen, y aquí elegimos los modos de conducción que pasamos de eco, normal, sport y normal, ¿vale? Y el botón de regeneración que pasamos a height o estándar. Dos portalatas bastante pequeñitos, aquí una guantera que bueno, ahí tenemos abajo del todo el detector del mando. Y aquí en la zona baja donde tenemos un huequecillo más con conexiones USB y puerto 12 voltios. Allí vemos algo de la puerta, aquí la guantera con toda la documentación que necesitemos y estos asientos que tienen este formato bastante bueno, muy cómodos, deportivos, sujetan bien y en cuanto a altura me quedan 3 dedos de separación al techo. Así que nada, vamos a ver qué cambios hay y si los hay en la carretera. Acompáñame. Bueno, empezamos ya la parte al volante. Pasamos por nuestra zona de imperfección. Lo que os comenté antes sobre crujidos en conducción, no se nota nada. Es un coche que ya tiene más de 5.000 kilómetros. Y el ajuste es bueno. Bueno, a nivel de conducción, poca novedad, ¿vale? Son 204 caballos, tracción delantera, tenemos 310 Nm par, una caja automática, como sabéis, de una única velocidad y que nos ofrece una excelentísima calidad de rodadura, muy suave, muy silenciosa. Y bueno, donde está la mayor novedad, digamos que en 3 puntos, ¿no? La primera, la principal, que ya permite o admite cargas continuas rápidas de hasta 110 kilovatios, obviamente en alterna hasta 11 kilovatios, pero con la continua al aumentar de 88 que era antiguamente a esta, pues ofrece menor tiempo de carga. Esto cargando, por supuesto, la batería Blade, la Blade Battery de BYD de 60,4 kilovatios. También hay una novedad, que la bomba de calor pasa de 1 kilovatio a 3 kilovatios y esto ofrece, sobre todo cuando el clima es más frío, obtener un mejor rendimiento, ¿no?, de la batería. Y otro punto también a nivel dinámico es los ajustes de la suspensión, ¿no? Los ajustes que ha hecho la marca para filtrar
de una manera mucho más efectiva, mucho más delicada, ¿no?, en la conducción. Que antiguamente la diferencia con respecto al anterior, del 2023, noto un poco más suave, más confortable aún. Que a mí el de 2023 me había gustado, tenía un buen tacto de conducción, pero aquí se nota que ya han ido puliendo esos detalles. Una dirección que es asistida, por supuesto, electrónicamente, pero tiene buena dirección, ¿no? Filtra, pero dirige automáticamente, no hay una desmultiplicación que se note. Ahora mismo vamos en modo normal, como habéis visto anteriormente. Tenemos aquí el modo Eco, Sport y normal. Vamos a pasarlo a modo Sport. No hay un ajuste dinámico en cuanto a suspensiones y tal, no, es todo muy electrónico en cuanto a las sensaciones, ¿no? En cuanto al volante se siente un poquillo más duro, pero la reacción principal es la respuesta a la aceleración. Una aceleración que son 7,2 segundos de 0 a 100, nada mal. También estamos hablando de más de 200 caballos de potencia y que su tamaño tampoco es excesivamente grande. Es un coche con unas dimensiones bastante acordes con respecto a lo que es el peso-potencia. Y bueno, es un coche que lo conduces muy bien, tiene un buen nivel de confort, algo de rumorosidad en cuanto a la parte aerodinámica se siente, muy leve, pero se siente, en los espejos sobre todo, y es algo que tendrán que mejorar a futuro, ya que el coche no ha recibido una actualización excesiva en cuanto a diseño y a elementos, ¿no? Han actualizado lo que han podido, ¿no?, sobre todo a nivel tecnológico, ya como habéis visto, y bueno, la integración de todo, ¿no?, dentro del coche y de su funcionamiento. La parte de recarga es lo más destacable porque nos permite tener, en este caso, hemos estado en el entorno de los 450 kilómetros. La marca, según ciclo WLTP, nos dice que podemos conseguir en ciclo urbano autonomías superiores a los 520, 530 kilómetros. Y bueno, yo no sería tan positivo en ese aspecto, pero sí podríamos llegar a unos 500, 510 en ciclos urbanos. Si eres ya un propietario de Atto3, sobre todo de esta generación, ojito, que tiene esta carga de 110 con la nueva batería y todo este nuevo sistema, pues déjalo aquí en los comentarios a saber cuánta autonomía haces, ¿no? En este caso, pues a mí me ha dado eso, 440, 450 al 100% de la batería, y con recargas en alterna y rápida no hemos tenido ningún problema. Aquí nos da el resumen de todo el sistema de carga en ese momento. Y bueno, a nivel de sistemas de ayudas a la conducción, muy completa, muy eficaz. Tenemos lectura, por supuesto, siempre de todo lo que va haciendo, cambio de carril involuntario, detección de la parte de lectura de señales de tráfico, tanto acústico como visual, y también luces automáticas. También ha integrado el sensor de lluvia, que eso también le da un nivel de confort más alto a este Atto3. La retención, lo que llamamos también regeneración, tenemos el modo high y estándar. En el high, prácticamente en cuanto soltamos el acelerador, ya notamos cómo nos retiene. Eso sí, cuando hacemos el cambio de regeneración, él no entra en funcionamiento hasta que pisemos por primera vez el freno, ¿vale? Él sigue en el último que has estado. Si estabas en normal, aunque lo pases a high, hasta que no pises el freno, él no entra en funcionamiento. Así que tenerlo en cuenta, porque a veces seleccionáis y no tocáis el freno y dices, ¿qué pasa? Que no me está reteniendo. Pues eso, tienes que darle un ligero toque y automáticamente ya te entra el sistema de regeneración que hayas elegido. Solo son dos, más que suficiente. Un modo e-pedal, sí, yo creo que vendría muy bien un e-pedal para este tipo de coches, pero bueno, de momento con este tipo de sistema podremos hacer nuestros entornos urbanos, sobre todo, o conducciones un poco más alegres. Con solo pisar el acelerador ya lo tenemos a nuestra disposición. La verdad, el confort de marcha es muy bueno, tenemos buena altura
el puesto de conducción también es correcto, tenemos detección de ángulo muerto, buenos espejos exteriores y buena visibilidad por el espejo interior, y eso que los reposacabezas traseros son grandes, pero tenemos en el centro ese espacio donde normalmente no llevarás a nadie, ¿no? Ya que no es una plaza lo más cómoda de todo el coche, pero si lo llevas, pues bueno, tenemos el sistema de ayudas con las cámaras 360 y todos los sensores disponibles para nuestras maniobras. Y bueno, ¿qué consumo se está haciendo? Bueno, nosotros en esta prueba que hemos hecho prácticamente 750 kilómetros, hemos estado tocando consumos en el entorno de los 15 kilovatios, un consumo bastante bueno, pero ya definitivo con la parte combinada general, porque ya estamos en el penúltimo día de prueba, estamos ahora mismo tocando 17,5 kilovatios hora en este Atto 3. Consumos bastante acordes, tanto por potencia, coeficiente, y bueno, que hemos hecho las rutas tal cual como la puedes hacer tú en tu día a día: ir al trabajo, oficina, ir al cole, ir al gimnasio, ir a la compra, algún viaje, carreteras secundarias y autovía, lo normal. Así que tenerlo en cuenta porque me parece un muy buen dato. Ya como os he dicho, también tenemos la calefacción ya disponible para el volante, un detalle que también faltaba para el Atto 3 y que le da una muy buena terminación. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este BYD o BYD Atto 3, un SUV que ha sido actualizado como era de esperarse, un coche que ya tiene unos años en el mercado. BYD ha entrado a España con este modelo y otros dos, y obviamente ya se toca, ¿no?, ir actualizando, ir implementando sobre todo los avances de la marca. Lo que más destaco, la parte de tecnología, que ya se nota que es un coche que está actualizado y que la plataforma que lleva BYD con ello mejora muchísimo. Luego está el tema de la posibilidad de recargar hasta 110 kilovatios, que eso permite también una carga mucho más rápida y más eficiente, ¿no?, en cuanto a nuestros trayectos y todo. Luego tenemos la bomba de calor, que ha sido mejorada de 1 kilovatio a 3 kilovatios, eso también es un plus muy bueno, y que luego estéticamente tenemos añadidos que, bueno, le da un refrescamiento general, un nuevo diseño de llantas y bueno, y más detalles estéticos como la eliminación de inscripciones en el portón, esta ubicación de los nuevos catadrióticos y bueno, detalles típicos como hacen todas las marcas para su actualización de modelos. Bueno, ¿qué precio tiene este BYD Atto 3? Estamos hablando para el acabado Comfort un precio de 38.990 euros, con promociones está en el entorno de los 34.990 euros, y si te acoges al plan Moves 3, que en este caso podrías a día de hoy a activarlo, estaríamos hablando de 30.490 euros. Si vamos al acabado design, estamos hablando de 40.990 euros, que es esta unidad, y un precio de promoción de 36.990. Con el plan Moves estaríamos hablando de 32.490. Esto todo listas que nos tenemos a la vista, ¿no? Hay que apartar promociones de concesionarios, incluso promociones que pueda tener la marca puntualmente, como hacen la mayoría de ellas, ¿no? En este caso, un SUV que ya hemos probado, el Atto 2, si queréis también ver esa prueba, os dejaré por aquí, y que da ese aporte, ese abanico, si estás buscando este tipo de coche 100% eléctrico con esta carrocería. Muy importante que si buscas este tipo de coches, el Atto 2 tiene también otras alternativas, pero quizás a nivel de autonomía te sea un poco más escaso, pero este coche obviamente es un poco más caro y también es ya la categoría superior. Así que lo recomiendo. BYD ofrece modelos bastante atractivos con un nivel de equipamiento y de acabado muy buenos y que obvio tenéis que probarlo vosotros mismos. Así que visitar los concesionarios de BYD y tenerlo en cuenta por vosotros mismos si vale o no vale la pena tenerlo en vuestro garaje.
Agradecemos a BYD España la sesión de este Atto 3 y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like. Por supuesto, todos los comentarios, dudas de esta prueba aquí debajo en la caja de más información y por supuesto nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X, donde está la actualidad del motor y avances de la prueba. Por supuesto, también tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.